orando juntos, somos más fuertes. Usted es fuerte cuando ora, pero cuando en esa oración le acompaña a su esposa y sus hijos, usted es más fuerte. Pero cuando si en la oración estamos acompañados por el cuerpo de Cristo, entonces somos mucho más fuertes todavía. Abra su Biblia y acompáñeme en ese libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice el verso primero de Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La palabra dice que estaban todos juntos. Y no solamente estaban todos, ni estaban juntos, estaban unánimes. Y las tres cosas son diferentes. Y de manera inesperada pasó algo del cielo en esa ocasión. La palabra unanimidad, que la escuchamos bastante. La escuchamos tanto, pero a veces no buscamos el significado de las palabras. Escuchamos hablar de esa palabra y me gustó mucho el concepto de esa palabra, unanimidad. Porque unanimidad significa que es un acuerdo común alcanzado por la totalidad de un grupo a la hora de hacer algo. Unanimidad es cuando un grupo se pone de acuerdo para poder hacer algo. Y escuche, la existencia de la más mínima discrepancia imposibilita dicho acuerdo. Una mínima discrepancia, un mínimo desacuerdo, una mínima molestia de una persona, ya no hay unanimidad. Y muchos piensan que la unidad significa igualdad y no es verdad. La unidad no es uniformidad. No se trata de ser iguales, sino de ser diferentes, pero avanzar en acuerdo en un mismo propósito. Igual en el matrimonio, igual en la iglesia. No somos iguales, somos diferentes, pero lo importante es ponernos de acuerdo para caminar directos en un solo propósito. Un acuerdo es hacer un encuentro, me gusta esta palabra. El acuerdo es hacer un encuentro o ensamble, imagínense. Ensamble con otra persona. Es la unidad de dos o más personas con diferentes pensamientos, pero con un solo propósito. Cuando nos ponemos de acuerdo, entonces hacemos un ensamble, nos estamos ensamblando. Y cuando usted se ensambla con otra persona en un acuerdo, usted no se puede apartar. Un matrimonio, una familia y una iglesia es más fuerte cuando oramos juntos, cuando oramos unidos. Y la unidad es algo que jamás se debe afectar. La unidad no se debe afectar nunca en una iglesia. Si la unidad genera bendición y poder, entonces la división genera daño y destrucción. Se lo repito, la unidad genera bendición y poder, pero la división lo que genera es daño y destrucción en el cuerpo de Cristo. Así que el problema no está en que cada uno tengamos sueños diferentes. Eso es normal. Lo anormal es que nunca nos pongamos de acuerdo como cuerpo de Cristo. Y Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo, el príncipe de este siglo, sabe que la unidad genera fuerza.
Por eso promueve entre los cristianos la división y promueve el desorden, con la intención de poder desanimar, de poder debilitar y de poder destruir al cuerpo de Cristo. Porque la unidad en la oración trae protección. Se lo repito, cuando oramos en unidad, lo que generamos es protección. En las empresas y en los negocios, evita la quiebra. En el hogar y en la familia, evita los divorcios. En la iglesia, provoca fortaleza. Y en la ciudad, desata la bendición de Dios. Si no recuerda usted lo que pasó en aquella ciudad de Nínive. En la ciudad de Nínive pasó algo que yo no lo veo registrado en toda la Biblia, que haya ocurrido en otra ciudad. En la ciudad de Nínive pasó algo que yo no veo que haya pasado en este tiempo. En ningún país del mundo ha pasado esto. Lo que ocurrió en Nínive. Había una orden de destrucción de la ciudad por el pecado. En el corazón de Dios estaba determinado destruir toda la ciudad. Pero cuando la ciudad se dio cuenta de los propósitos que Dios tenía, dice la Escritura que todos los hombres se pusieron de acuerdo y que el rey de la ciudad promulgó un ayuno para toda la ciudad. Y fue tanto el temor de Dios que no solamente entró en ayuno la ciudad. Dice la Escritura que ni los niños comieron en esos días, ni los jóvenes, ni los adultos, ni las mujeres, ni los hombres, ni las gallinas, ni las vacas, ni las ovejas. Decidió la ciudad, se pusieron de acuerdo para que nadie, ningún animal que habitaba en sus casas y ningún ser humano probara alimento y se entregaran en ayuno. Y lo que ocurrió fue que Dios se arrepintió. Por eso le digo, en la ciudad desata la bendición de Dios cuando hay un ayuno, cuando hay oración y sobre todo cuando hay unidad en esa oración. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando la iglesia tiene unidad en la oración? ¿Qué ocurre? Ocurren 6, 7, 8 cosas más. Pero le quiero compartir 3 nada más. 3 cosas que ocurren cuando la iglesia tiene unidad en la oración. La primera de ellas es que la oración en unidad abre los cielos y ocurren milagros. Los cielos se abren. Los milagros ocurren cuando la iglesia se une en oración. Y los milagros no es que usted los va a ver a partir de mañana lunes al viernes que termina la semana de ayuno. No, porque los milagros no van a ocurrir y las cosas hermosas de Dios no ocurren cuando usted las está pidiendo. Usted va a pedir por muchas cosas, la iglesia va a orar por muchas cosas en esta semana. Pero cuando transcurren las semanas, cuando transcurren los meses y cuando transcurren los años, usted va a ver muchas respuestas producto de la semana de ayuno y oración. ¿Cuántos de nosotros que ya tenemos algunos años de caminar con Cristo no doblamos rodilla años y años en semanas de ayuno y oración para que pasaran cosas en nuestra familia? Y cuando corrieron 5 años, 10 años, 15 años, fuimos viendo esas respuestas de Dios. Así que no debemos estar tan ilusionados que todas las cosas que pedimos en esta semana, a partir de mañana, se van a resolver en una semana. No. Dios las va a ir ejecutando. Dios las va a ir provocando en el tiempo que Él va estipulando. Pero cuando la iglesia ora en unidad, los cielos se abren y ocurren milagros. En el libro de Hechos, abra ahí también su Biblia en el capítulo 16, verso 23 al 26.
Verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire qué tremendo milagro. No solamente se soltaron las cadenas que estaban aprisionando a Pablo y a Silas, dice la Escritura que las cadenas de todos se soltaron. O sea, la bendición llegó no solo para Pablo y Silas, la bendición llegó para todos los presos también. Y Pablo y Silas dice que estaban cantando, pero antes de eso dice la palabra, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos. Estaban adorando a Dios, pero estaban antes orando. Y estaban juntos, estaban unánimes, estaban unidos los dos. Dos que se pusieron de acuerdo y ocurrió un milagro. Portentoso milagro, un estruendo que rompe los siguientes, que rompe los grilletes, no solamente de Pablo y Silas, de todos. En otras palabras, otros son bendecidos cuando usted ora y ayuda. Las cosas que hacemos en la tierra cobran efecto en el cielo. Las cosas que hacemos en el orden natural provocan efecto en el orden espiritual también. Algo milagroso ocurre en nuestras vidas y en la iglesia cuando oramos unánimes, cuando oramos juntos en un solo propósito, con un solo objetivo, en una misma dirección. Y si no, recuerde usted cuando Pedro estaba preso y la iglesia, dice la Escritura que Pedro estaba preso, pero la iglesia en una casa estaba haciendo oración por él. Y sucedió la misma intervención divina, sucedió un milagro también con Pedro. Dice la Escritura que un ángel del cielo lo tocó y que las puertas se abrieron y que Pedro fue libre, producto de una iglesia que está orando en unidad. ¿Podemos orar solos? Sí. Y aún, claro, podemos experimentar los milagros y las grandezas de Dios, pero no es lo mejor. Lo mejor es que nos unamos como iglesia y que oremos en unidad. Usted recuerda aquel caso de Ana, aquella mujer temerosa de Dios, años y años de casada y no podía tener un hijo. Y todos los días, dice la Escritura, que esta mujer iba a arrodillarse al templo, todos los días oraba por un hijo. Y llegó un momento en que Dios le concedió la petición y tuvo un hijo. Ocurrió un milagro. Estaba sola, sí. Claro que ocurren milagros cuando estamos solos también. Podemos hacerlo, pero lo mejor es en unidad con la iglesia. En segundo lugar, la oración en unidad desata los dones y las capacidades divinas. Se desatan dones, se desatan capacidades. En el libro de Hechos siempre, solamente que en el capítulo 2, versículo 3, vayámonos al capítulo 2. Y en el tercer versículo y el cuarto dice lo siguiente: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Orando la iglesia
en unidad. Y la Escritura dice que se desataron dones ahí. Aparecieron lenguas repartidas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron dones, capacidades, lenguas espirituales. En medio de la oración en unidad, Dios enriquece a los servidores, Dios enriquece a los miembros, Dios enriquece a los líderes de la iglesia, Dios enriquece al pastor también. Cuando la iglesia hace una oración en unidad, el Espíritu Santo actúa cuando nos juntamos y en acuerdo oramos unidos. Interviene el Espíritu Santo. Cuando el liderazgo ora en unidad, pero sobre todo cuando el liderazgo vive en unidad, los demás hermanos son edificados también. Porque es importante orar en unidad, pero es importante vivir en unidad también. Donde hay unidad, Dios bendice. Donde hay unidad, suceden cosas de parte de Dios. La oración unida permite que el propósito y los planes de Dios se cumplan en la iglesia local. Se lo repito, la oración unida permite que el propósito y los planes de Dios se cumplan en la iglesia local. Y en tercer lugar, en primer lugar hemos dicho que la oración en unidad abre los cielos y ocurren milagros. Luego dijimos en segundo lugar que la oración en unidad desata los dones y las capacidades espirituales. Y en tercero, la oración en unidad debilita al enemigo y fortalece a la iglesia. En la carta segunda de Tesalonicenses, que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia, que está en Tesalónica, en el capítulo 3, verso 1, Pablo le dice a la iglesia en esta carta, capítulo 3, verso 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Verso 2, y para que seamos librados, escuche, de hombres perversos y hombres malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pablo le está diciendo a la iglesia que ore por él, que oren por ellos. Y está hablando de un asunto espiritual aquí. Está hablando de un asunto del enemigo. Está hablando de hombres perversos, hombres malvados. Para que Pablo sea librado de estos hombres. Y termina siempre cuando dice, fiel es el Señor, quien os afirmará y quien guardará del mal. El Señor guardando del mal que el enemigo pueda hacer sobre la iglesia. Debemos orar porque no sabemos las luchas y las batallas que algunos hermanos están librando en el orden espiritual. No sabemos las luchas que muchos hermanos libran contra el enemigo. Por eso la iglesia tiene que estar orando en unidad, en favor de los hermanos que están luchando espiritualmente. Aquellos hermanos que están sintiendo como el enemigo pretende dañar sus vidas. Necesitamos orar porque no sabemos las maquinaciones y artimañas que el diablo usa o usará en el futuro contra la iglesia. No sabemos. Usted y yo no tenemos la capacidad de poder discernir, de poder entender o de poder saber
lo que el diablo está haciendo o va a pretender hacer en la vida de una familia, de una iglesia, de una persona, de un hombre, de un niño. Entonces, como usted y yo no tenemos la capacidad en nuestra mente de poder entender lo que el diablo quiere hacer, entonces necesitamos orar, quebrantando el propósito del diablo, quebrantando las intenciones del enemigo, quebrantando las artimañas y sus maquinaciones. Y como el diablo odia la unidad, si hay alguien que odia la unidad, es el enemigo. El diablo odia la unidad, entonces hará cualquier cosa, usará cualquier situación de desacuerdo o de engaño para que nosotros nos dividamos y que no busquemos a Dios en una oración unánime. El diablo no le teme a un creyente que predica o que habla excelente de la unidad. El diablo le tiene temor a un creyente que se une a su iglesia para orar y para interceder. El diablo no le tiene ningún temor a ninguno de ustedes que prediquen o que hablen bonito de la unidad. A lo que el diablo le tiene miedo es que ustedes se unan a la iglesia para orar en unidad. O sea, él no le teme a nuestra boca hablando de la oración y de la unidad, sino que él le tiene temor a nuestras rodillas intercediendo en la casa o en la iglesia. Porque hay más poder cuando yo me dedico a orar de rodillas que cuando yo me dedico a hablar de la oración. Está bien que lo hablemos, pero practiquémoslo. Está bien que hablemos de la oración, pero tirémonos al piso en nuestra casa entonces para orar por la iglesia, por la familia, por el país, por la ciudad. La iglesia se vuelve más sólida y fuerte cuando sus miembros deciden orar en unidad y cuando esa unidad se convierte en un estilo de vida. No es que nos vamos a unir y vamos a estar unánimes porque vamos a una semana de ayuno. La unidad unánime debe ser un estilo de vida para Amor Viviente Miami. No solo por el mes de enero que tenemos la semana de ayuno, no solo por el mes de junio que tenemos la segunda semana de ayuno, no, todo el año, que corran los meses y que la unidad de la iglesia sea un estilo de vida. Que una de las virtudes de la iglesia es que es una iglesia unida, es que no hay división, es que no hay desacuerdo, es que estamos ensamblados. Y no se le olvide que estamos en la iglesia para cuidar y practicar la unidad. No estamos en la iglesia para afectar, para lastimar o para dañar la unidad. Ni a usted ni a mí. Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo para lastimar o para dañar la unidad. Los que no les gusta la unidad terminan mal. Los que no les gusta la unidad terminan separados. No los separa nadie, ellos solo se separan. A mí me encanta la unidad. Hace 32 años conocí a Cristo. Año 1989. He aprendido a caminar en unidad todos los años que tengo de conocer a Jesús. Yo odio la división. Porque cuando alguien no está en unidad, yo no estoy diciendo que piense igual, nunca va a pensar igual. Sus criterios, sus pensamientos pueden ser muy diferentes. Pero cuando tenemos un propósito en la iglesia,
entonces sí podemos tener unidad y coger todos por el mismo propósito. Coger todos por donde se nos dijo, donde el guía espiritual nos dijo, por ahí vamos. Así lo dice toda la vida. En diferentes iglesias, con diferentes autoridades, con una sola visión. Dios derramando de su visión para la autoridad, así como lo hacía Moisés, que iba a orar a Dios y Dios le hablaba en la montaña, bajaba de la montaña, le decía al pueblo, 500,000 de personas, 500,000 de personas, y le decía, Dios nos ha dicho que hay que hacer esto. Había una visión que Dios derramaba sobre ese hombre. Si otra persona se levanta, ya no es una visión, es división. Di de dos, división, y no puede haber dos visiones. La visión solo es una. Ah, pastor, pero entonces solo Dios le puede hablar a usted. No, Dios le puede hablar a usted. Claro que sí. Y usted me lo comparte. Usted lo comparte con su autoridad. Y entonces, si lo proclamamos, va a ser una visión que Dios ha traído. Pero cuando se levantan diferentes visiones, es terrible. Por eso, amados hermanos, defendamos la unidad. Defendamos la visión de la iglesia.